Hola queridos amigos, suscriptores de YouTube, otra entrega más. Si eres nuevo te damos la bienvenida a este canal y te invitamos a que formes parte de esta hermosa comunidad suscribiéndote y activando la campana de notificación para que crezcamos juntos. Por aquí tengo esta lacto digital de gobierno, la cual no vino con la tienda de Microsoft Store instalada y no podemos descargar aplicaciones como programas, redes sociales y entre otras. Y sé que al igual a muchos le pasa también porque me lo han solicitado en varias ocasiones. Aquí, como pueden visualizar, si nos dirigimos lo que es a Windows y buscamos lo que es Microsoft Store, van a ver que no está disponible ni que tampoco existe lo que es la aplicación. Así que decidí grabar este video para poder solucionarlo y poder descargar aplicaciones sin ninguna dificultad. Así que te invito a que te quedes al final de este video, que no te despegues de tu pantalla y que prestes atención para que sepas cómo solucionar sin problema, paso por paso y sin errores. Así que sin más rollo y sin más preámbulos, comencemos. Let's go. Oh, yeah! Chócame contra la pared, tú tócame. No quiero nada de delicadez. Soy tu musa esta vez. Bien, una vez aquí nos dirigimos lo que es nuestro navegador. Aquí van a descargar el siguiente archivo, lo cual no contiene ningún virus, es totalmente seguro. En la descripción le estaré dejando lo que es el enlace y en la caja de comentarios para que lo descarguen automáticamente. Como pueden ver, el link es totalmente directo, no tienen que complicarse mucho. Les saldrá una pestaña de publicidad, simplemente lo cierran y ya la descarga empezará automáticamente. Una vez descargado, procedemos a mostrar la carpeta donde se descargó el archivo y automáticamente aquí voy a cortar el archivo, lo voy a mover para el escritorio para extraer los archivos de la manera más fácil. Lo muevo y lo pego por aquí para que sí lo puedan visualizar mejor. Ojo, esto es importante, si no le aparece lo que es el archivo de WinRAR para poder descomprimir los archivos, ya hice un video por aquí de cómo descargarlo automáticamente para poder extraer los archivos sin problema. Así que si le sale el archivo como un documento blanco es porque es necesario descargar lo que es WinRAR para poder extraer los archivos. Bien, continuemos. Una vez aquí le damos clic derecho y le damos a extraer archivo. Aquí les va a pedir lo que es una contraseña para poder descomprimir y extraer los archivos que vienen desde el interior. Así que también en la descripción le estaré dejando lo que es el código. Introducimos la contraseña y le damos en aceptar para que aparezca el archivo de comprimido. Una vez extraído, aquí podemos eliminar este archivo. Ya no es necesario. Aquí, como pueden ver en la parte inferior hacia abajo, aquí como pueden ver está la carpetita que nos deja, la cual contiene los archivos que vamos a necesitar. Aquí abrimos la primera carpeta que aparece en la parte superior, pero ojo, aquí es importante que sepan algo. Si tienen algún antivirus instalado en tu computadora, te recomiendo que lo desactive automáticamente para que sí evite de que no salga error a la hora de ejecutar el programa, para que se ejecute totalmente con éxito. Así que simplemente se dirigen lo que al antivirus y lo desactiven, y ya una vez pues se complete la instalación, pues vuelven y lo activen nuevamente una vez se complete la instalación. Te preguntarás qué tiene que ver el antivirus con esto. Simplemente porque vamos a abrir el CMD del sistema operativo y no puede detectar ningún antivirus para que no haya ninguna interrupción a la hora de ejecutar el archivo. Aquí seleccionamos la primera con el cursor y le damos un clic derecho y le damos a ejecutar como administrador. En breve se le abrirá lo que es el administrador del sistema operativo. En esta parte no tienen que hacer nada, simplemente lo dejan así tal y como está y automáticamente el CMD se encargará de instalar y ejecutar lo que es el programa. Simplemente lo dejan así en proceso hasta que se complete la instalación en automático. Una vez completado, presionamos Enter y verificamos y comprobamos si Microsoft Store se instaló correctamente. Me gustaría que en la caja de comentarios me deje tu opinión, cualquier duda, así que los leeré. Aquí cierro esta pestaña y confirmamos. Aquí me dirijo nuevamente lo que es a Windows y en la parte superior podemos ver de que Microsoft Store se ha instalado exitosamente. Así que la emergencia ha sido un éxito y el paciente sobrevivió. Procedemos en abrirla para asegurarnos de que no haya ningún error. Perfecto. Y aquí puedes descargar cualquier juego o cualquier aplicación que ustedes quieran. Por cierto, les invito a que me sigan en las redes sociales como Instagram y Telegram, la cual estaré subiendo más contenido interesante de cómo descargar el juego lo que era tu computadora del gobierno. Así que metan mano. Ya una vez culminado, anclamos lo que es la aplicación a la barra de tarea para así tenerlo un poquito más cerca, ya que la utilizaremos más a menudo. Y cerramos la pestaña y actualizamos la computadora, ya que abrimos lo que es el sistema operativo y ya pueden activar lo que es su antivirus. Así que esta carpeta la voy a eliminar, ya no es necesario porque ya está instalada. Así que eso es todo por el momento, mis queridos amigos. Si te ha gustado, déjame tu like, suscríbete y activa la campana de notificación para más videos. Así que nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Oh, yeah! Y tú tocándome así, cada parte de mí responde muy bien a tus caricias, baby.